Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 18, verso 9 en adelante. Es la primera lectura que se proclamó en el día de la misa de hoy, viernes 22 de mayo del año 2020. ¿Qué dice este texto? Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo y sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando, entre ellos la palabra de Dios, y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran. Bueno, vemos aquí un acontecimiento nuevamente difícil para Pablo en la tarea evangelizadora, siempre metido en problemas y siempre llevado ante los jueces, ante las autoridades judías, ante autoridades romanas, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí le dice el Señor en una visión a Pablo: no tengas miedo y sigue hablando y no calles. Bueno, el no callar, el hablar. Nuestra tarea evangelizadora pues consiste en eso, en hablar, anunciar una gran noticia, anunciar a un Cristo que resucita, a un Cristo resucitado, a un Cristo que nos alimenta y nos anima en la fe, precisamente porque hablamos de su resurrección. Bien dice Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, entonces ¿en qué consiste hablar de la patria celestial, hablar de estar junto al Señor? ¿En qué consiste eso entonces cuando el Señor dice que nos va a preparar unas moradas y cuando Él esté listas, entonces viene por nosotros? ¿En qué consiste todo eso? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste la salvación eterna? Entonces, si Cristo no resucitó, entonces, ¿para qué hablamos de esto? Pues precisamente ese es el gran asunto y el gran problema que vivimos hoy en día dentro de nuestra Iglesia católica y nuestra realidad de fe. Que no se está predicando que toda nuestra labor y todo nuestro quehacer y ser aquí en la tierra, pues tiene un destino, una patria celestial. Tiene una vida, la vida eterna. El compartir con Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús le decía a Pablo: no te calles y no tengas miedo. ¿Por qué a uno le da miedo? Porque van a venir siempre las críticas. Es que esto siempre ha sido así, esto no es ahora, siempre ha sido así. Lo que pasa es que como ahora el demonio está libre,
para hacer y deshacer, entonces la mejor forma de engañar, de poner como una cortina de humo, es hablar solamente de lo hermoso, ¿no? Lo hermoso que es nuestro Señor Jesús, que es cierto, de su infinita misericordia, que es cierta, de su realidad para iluminarnos, acompañarnos, que es cierta, de su cercanía tan honda y profunda por cada uno de nosotros, que es cierto. Pero eso no es lo único de la evangelización. La evangelización hace una llamada de atención fuerte al ser humano. ¿Para qué? Para que transforme su vida, para que mire a Cristo, para que se convierta. Y como todo eso no es fácil, entonces el Señor nos ofrece su ayuda y su compañía. Como tenemos una naturaleza caída, entonces nos cuesta mucho trabajo levantarnos de nuestra situación de pecado, de dolor, de inconsistencia. El Señor está ahí con nosotros para consolarnos, para aliviarnos, para acompañarnos, pero nosotros no podemos caminar solos, porque nosotros podemos rechazar a nuestro Señor. Y si hablamos solamente de misericordia, pero no hablamos de conversión, no hablamos de cambio, no hablamos de carga cruz, no hablamos de este tipo de cosas, entonces ¿en qué queda el mensaje evangélico? Simple, en que usted puede hacer lo que se le da la gana, que al fin y al cabo el Señor lo va a ayudar a usted. Jamás le hablan del purgatorio. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos tenido aquí en la tierra y que aún no hemos solucionado? Hay pendientes, como dicen los hermanos mexicanos. Hay un pendiente, hay algo por allí que no ha sido resuelto. A ver, ¿usted ha podido solucionar el problema de envidia, de rabia, de rencor hacia determinada persona? Soluciónelo. Porque si usted no lo soluciona, como es una situación que no se ha resuelto, el día que usted se muera, esa situación queda allí y eso es lo que usted tiene que purgar. Por eso hay un texto del Evangelio de San Mateo que dice, si tú tienes algún conflicto con tu hermano, antes de llevar la ofrenda a tu altar, ve y te pones en paz con tu hermano mientras van de camino, no sea que él te lleve al juez, él te lleva al carcelero, el carcelero te lleva al juez y ahí estés hasta que pagues el último centavo. ¿Pagar el último centavo en dónde? Todas las situaciones no resueltas en nuestra vida, afectivas, emocionales, de pecado, etc. En el momento de nuestra te quedan ahí. Y eso se tiene que pagar. Piense usted en lo siguiente. Usted fue una persona que hizo llorar mucho a su mamá cuando usted estaba muchacho o una muchacha. La hizo llorar porque usted llegaba tarde, porque no la llamaba, porque le contestaba feo, porque la trataba mal, porque no compartía con ella, porque no le interesaba lo que su mamá le hablaba, porque nunca se preocupó cuando su mamá estaba enferma, porque usted estaba muchacho, claro, estaban los 15, 17, 18, 20 años, bueno, y usted fue bastante rebelde con su mamá. ¿Ok? ¿Cuántas lágrimas soltó su mamá? Y su mamá una mujer buena con usted. ¿Cuánto llanto sufrió su mamá por usted? A solas y en silencio. Usted creció, tiene ahora 40 años, se dio cuenta de su estupidez, de su error, se confesó, se arrepintió, le pidió perdón a su mamá. Su mamá lo perdonó, Dios lo perdonó. La pregunta es,
¿Quién va a recoger las lágrimas de su mamá? Queda como una situación de injusticia allí. El hombre que mató a un niño, a una familia, los apuñaló. El hombre se arrepintió, pagó su pena en la cárcel. Se arrepintió, se confesó. Pero ¿quién le devuelve los hijos a esa madre? ¿Quién enjuga las lágrimas de esa madre? ¿Quién consuela a esa madre? Ejemplos más sencillos. Un niño jugando en su jardín, béisbol, levanta la bola, pan, da con el bate y la pelota sale a la otra casa, la casa del vecino, y le rompe el vidrio al vecino. Llega el vecino, se baja y va al jardín del niño que rompió el vidrio. El niño asustado le dice: perdóneme, señor, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, voy a tener más cuidado, esto no volverá a pasar, perdóneme. No vuelvo a jugar béisbol acá. El hombre dice: no te preocupes, está bien, yo te perdono, no ha pasado nada, estabas jugando, listo. Ok, fuiste imprudente, no tuviste cuidado, no hay problema, yo te perdono, vamos a seguir siendo vecinos, amigos, claro que sí. Pero sí te pido por favor que me pagues el vidrio. Eso es el purgatorio. ¿Cuántos pecados tiene usted y tengo yo? Que los hemos confesado ante un sacerdote. Y nos hemos arrepentido y jamás volvimos a cometer ese pecado. Pero el dolor causado por ese pecado, ¿quién lo sana? Estamos aquí es para amar. Para amar. Para no hacer llorar ni hacer sufrir a nadie. No crean que es que usted, hermano, y yo hagamos todo lo que quiera y pequemos y forniquemos y adulteremos y hagamos todos aquí y allá y mintamos y delincamos, que al final el Señor nos perdona porque es misericordioso y el malo se difumina. ¿No? ¿Quién dijo eso? Eso no es doctrina católica. No. Hay una conversión, hay un cambio de vida. Por eso el Señor nos dice: amen a sus hermanos, ámense los unos a los otros. Y cuando uno ama, no hace daño. El que ama, no hace daño. Pero si hemos causado daño, nos hemos arrepentido, no volvemos a cometer eso, queda algo allí, el dolor que causamos. ¿El inocente qué? ¿Y el inocente? Eso es lo que llama justicia. El Señor no es que nos mire a nosotros para que el pecador y el pecador sufra. No, la justicia está. ¿Y el inocente? ¿Qué pasa con el inocente? El narcotraficante se llenó los bolsillos de dinero ilícito, dinero sangriento. ¿Y cuántos niños dañó porque vendían eso en la escuela, en las escuelas? Niños de 11, 12, 14, 15 años. Los volvieron marihuaneros, adictos al crack, a la cocaína. Hoy están perdidos allí. El hombre se arrepintió. Los narcotraficantes se arrepintieron. Fueron a la cárcel, pagaron. De hecho, están pagando todavía. Y la salud de esos niños, y la psicología de esos niños, y la vida de esos niños. ¿Qué? Purgatorio. Y el purgatorio se paga aquí, y si no se alcanza, se paga en la otra vida, y es más doloroso todavía. Esa predicación insulsa, esa predicación mentirosa, de que el Señor está allí y el Señor te perdona, pero jamás te habla de que te conviertas, de que te arrepientes, de que te arrepientas, de que tienes que
pagar lo que hiciste, de reponer lo que hiciste, de resarcir lo que hiciste. No nos hablan de eso. Nos hablan ese lenguaje ya desgastado. La misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Pero no nos invitan a lo que el Señor desde un principio nos invitó. Conviértanse. Arrepiéntanse. No tengamos teologías inventadas, que por rechazar la palabra del Señor nos hemos inventado unos magisterios, unas teologías, unas liturgias y una manera y una cosmovisión de entender el mundo que no son de Cristo. Tenemos pecado. Estamos llamados a arrepentirnos, a convertirnos. Y la palabra del Señor también dice que los actos de misericordia borran muchos pecados. Y también la palabra dice que todo aquel que haga volver de un pecador a Cristo, o lo saque de su vida de pecado para llevarlo a Cristo, entonces también muchos pecados le serán perdonados. Esa es doctrina católica. Entonces tenemos que esforzar y tenemos que trabajar para nuestra propia salvación. Entonces, ¿dónde queda la palabra, la frase de Pablo? ¿No? Que él trabajaba por su salvación con temor y temblor. ¿Por qué trabajaba? ¿No es que ya era salvo? Como dicen los protestantes, no, Señor. El Señor, dentro de su plan de salvación, mandó a su Hijo Jesucristo mostrando su amor de esa manera, entregándolo a Él, para el perdón de nuestros pecados. Que muriendo en la cruz nos lavará nuestros pecados. Esos pecados, no, de nuestros primeros padres. Que nosotros sufrimos las consecuencias de ese pecado, porque nosotros no lo cometimos, pero sufrimos las consecuencias de ese pecado. En virtud de la sangre preciosa de nuestro Jesucristo, que nos lava y nos purifica de ese pecado, Él nos invita a una nueva vida. Ya que eso quedó atrás, ese pecado, esa transgresión. Pero hoy tenemos una vida distinta en Cristo. Pero tenemos pecado, sí. Sí. Y hay que arrepentirnos de tanto llanto que causamos, de tanta soledad que hicimos, que causamos también, de tantos descuidos, de tantas despreocupaciones, de tantas perezas, de tantos silencios, de tantas omisiones. Hay que arrepentirnos de eso. Hay que arrepentirnos de eso. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.